Continuamos con sentido común. Yo a la producción le había pedido un orden de Javier Milei. Lo vamos a modificar, teniendo en cuenta que todavía nuestra invitada y anunciada en el bloque anterior todavía no llegó. Le voy a pedir al Javier Milei original. Es el Congreso de la Nación, la apertura de sesiones ordinarias, como en la provincia, en la Nación también, donde dijo esto. De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, hiciéramos las cosas no como una gran hazaña, sino como la hace Chile, la cordillera nos daría 1 millón de puestos de trabajo reales, no cosas inventadas en el sector público para tapar, digamos, las atrocidades en materia de empleo. Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos. Lo estoy gritando al aire porque, bueno, justo llegó la invitada, 20 minutos tarde de lo previsto. La excusa siempre es el tránsito. Pero bueno, este es Javier Milei. El mismo Javier Milei que decían que los empresarios eran unos héroes porque evadían en el anterior gobierno. Que porque no le cumplían con las obligaciones legales que correspondía, todo empresario que logró sobrevivir fue un héroe. ¿Qué pasó? Pasó que hay una discusión horrible, como todas las discusiones que plantean los dogmas, como todas las discusiones que plantean los extremos, que tiene que ver con que la culpa es del otro. ¿Se acuerdan Néstor y Cristina que la culpa era la del otro, la culpa era el abuelito tacaño, la culpa era de cualquiera menos de ellos? La culpa era de Clarín, por supuesto. Milei hace lo mismo. Y Milei, para ellos, la culpa era de los otros. No que producto de su esquema económico, por el aumento de las tarifas, por miles de situaciones, nosotros cada vez en los bolsillos tenemos menos plata. Él considera que es una destrucción creativa que cierren las empresas y los comercios. Yo creo que es un producticidio, un industricidio, como usted quiera llamarlo. Entonces, la nueva falsa dicotomía tiene que ver con que no, los municipios que cobramos menos tasas tenemos más posibilidades de tener más empresarios. Chicos, en parte es cierto porque, por ejemplo, si uno ve el Camino del Buen Aire, ve muchas más empresas radicadas en Ituzaingó o en 3 de febrero que en San Martín. Ahora, ningún empresario se va a ir de un lugar al otro simplemente por un tema de tasas. De tasas municipales encima, dale, me estás jodiendo. En la radicación de las empresas, en las aperturas de los comercios, hay vidas detrás. Hay historias de vidas detrás que no se modifican por simplemente pagar 1% más, 1% menos. Es una ridiculez, pero es una de las falsas dicotomías a los que nos obliga a entrar este gobierno efectista. Con la inteligencia artificial, que habíamos dicho que íbamos a hablar ahora, Javier Milei podría haber dicho esto. En este momento tan trascendente, necesitamos que todos los que queremos transformar el país estemos juntos discutiendo ideas clave para el futuro. Quiero argentinos produciendo, no quiero parásitos. Si hubiera dicho esto, más o menos, lo abrazaríamos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él habla solamente a la gente que después te dice, ¿viste qué bien que estuvo, cómo los mató a los kirchneristas? La mina está presa, sí. Está presa, inhabilitada para ejercer cargo público. Le limitan las visitas. Y Axel está en su mundo. Así que, ¿de qué me están hablando?
Dejen de gritarle a la luna. Ahora, esto fue armado con inteligencia artificial. Maca, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, muchas gracias. Pedo 2 veces ya. Sí, pero se acepta. Bueno, la cago a pedo porque estamos haciendo un programa con los tiempos escasos. Estábamos llevando hacia el límite el tiempo escaso. A ver hasta dónde podíamos llegar más rápido. Contame, ¿cómo hago para que mañana o el jueves que viene, quienes vean este programa, sinceramente crean que me están viendo a mí y no están viendo algo armado por inteligencia artificial? Complicado, muy complicado. Hoy en día, las herramientas que tenemos a disposición, las herramientas gratuitas que podemos usar en el teléfono, en la computadora que tenemos en casa, cualquier elemento que tenemos en casa nos permitiría construir un Alejandro Cancelare hecho por inteligencia artificial. Y podría pasar fácilmente como que vos estás realizando el programa y en realidad vos no sos, es una inteligencia artificial. Es decir, tienen razón aquellos que dicen que es muy probable que en un futuro no muy lejano nosotros inclusive podamos ser reemplazados por hologramas que hacen y dicen lo que nosotros creemos. Puede hacerse. Es posible, se puede hacer con el celular, así como con la facilidad con la que hoy grabamos un videíto para subir a TikTok o a Instagram o a Facebook o a WhatsApp. Con esa misma facilidad vamos a poder, con una herramienta, nos descargamos y construimos lo que se llama avatar nuestro, que tiene nuestro tono de voz, tiene nuestra misma imagen, tiene nuestras formas de expresarnos, entonces las copia a la perfección y te reemplaza virtualmente, digamos. ¿Cuántas posibilidades tenemos nosotros de entender lo que está pasando? Nosotros, digo, mayores de 45 años. Muchísima. Yo tengo 58. Muchísima posibilidad. Es solamente cuestión de tener voluntad y ganas de ponerse a aprender. Es fácil, simple, si tenemos una persona al lado que nos explica, fácilmente vamos a poder comprender esto que de alguna manera nos quieren hacer creer que es algo complejo, dificultoso. No lo es bastante sencillo de entender. Es tan simple como sentarse un rato, unos días, y se puede aprender, sí. No es cierto que es algo de altísimo nivel. Para hacer algunas pequeñas cosas que nos faciliten la vida diaria, automatizar tareas. Por ejemplo, ¿qué voy a comer de lunes a viernes con lo que tengo en la heladera y no estar pensando? Es algo muy simple que podemos hacerlo fácil con una herramienta de inteligencia artificial y no tenemos que ser ingenieros en astronomía o nucleares para poder hacerlo. He escuchado y estoy escuchando muchos debates. Esta es una columna que vamos a tener mucho más frecuente de la que teníamos el año pasado, donde me están hablando de que muchos empleos, muchas profesiones, fundamentalmente profesiones que no necesitan de una presencia y de una utilización de elementos humanos o herramientas, van a ser sustituidas casi naturalmente por la inteligencia artificial. ¿Es tan lineal? No es tan lineal aquí en Argentina, pero sí es cierto. Hay algunas suposiciones que dicen que hacia fin de año los programadores, por ejemplo, serían los más afectados. El otro día Marcos Galperín dio una charla en una conferencia en la que indicaba que, bueno, de aquí a fin de año, si él tuviera que recomendar qué estudiar a una persona que está iniciando sus estudios universitarios, le diría que no le diría qué estudiar, sino que le diría que no estudie programación, porque es una de las profesiones que van a ser más afectadas. Lógicamente, la inteligencia artificial es un programa, entonces sabe cómo está hecho. Por lo tanto, es muy fácil reemplazar las líneas de código, por ejemplo. Hay profesiones que tienden a desaparecer, no tan linealmente, pero tienden a desaparecer. Los traductores, por ejemplo, esa es otra profesión que de una u otra manera... Bueno, los taquígrafos ya han desaparecido. Ahora,
¿No hay posibilidad de meter mano en la inteligencia artificial como hacemos con estos videitos que son intrascendentes y afectar eso también? ¿A qué te referís, Ale? Yo estoy utilizando una inteligencia artificial que nadie certifica, sí, nadie lo certifica. Correcto. Yo tengo que confiar en el Dios inteligencia artificial para decirme que esa traducción es correcta. Bien. No hay posibilidad de intervenir en esa traducción. Te sumo algo, debemos intervenir. La inteligencia artificial o los modelos de lenguaje o el chat GPT concretamente no son infalibles, se equivocan y se equivocan muchísimo y a veces se traban y se tildan y se quedan pensando y no nos dan respuestas. Nosotros lo que necesitamos es tener personas que estudien, por ejemplo, carreras universitarias, que enseñen y hagan el ejercicio de que el alumno piense, que el alumno pueda pensar, el aprender a pensar para poder gestionar estos modelos de inteligencia artificial que tenemos tan al alcance de la mano, para poder distinguir qué es real y qué no. Porque si no, todo puede ser una inteligencia artificial y nosotros nunca darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cómo sabemos ahora que los videos que nos llegan del conflicto que está sucediendo en Medio Oriente son reales? ¿Hay alguna manera de verificar que son reales o que son creados por una inteligencia artificial? Hay maneras de muy alto nivel que lo realizarán los peritos que correspondan. Está bien, pero siempre sabemos, desde siempre, y más desde la Segunda Guerra Mundial, que fue un instructivo, que en la guerra lo primero que se pierde es la verdad. Correcto. Entonces, como lo primero que se pierde en la verdad es en la guerra y después eso repercute en un montón de otras cosas, de ahí la polémica con los medios, de ahí la polémica con la justicia, de ahí la polémica con miles de sectores, ya estamos discutiendo la firma autorizada de un presidente, la firma de un periodista. Eso me llega a pensar que por la inteligencia artificial yo puedo hacer cualquier cosa y puedo generar un mundo diferente al que realmente es. Es cierto, la inteligencia artificial hoy estructura los nuevos tableros del poder, todos, tanto empresariales, de negocios, gobiernos, porque una de las preguntas, por ejemplo, que nos podríamos hacer es: ¿quiénes son los dueños de la información o de esta generación de imágenes, de video, de noticias, de propaganda, de publicidad, de audio, de voz? En definitiva, ¿quiénes son los dueños? ¿Son los gobiernos o son las empresas dueñas de estos modelos de inteligencia artificial? ¿En dónde cae esa apropiación de la verdad? ¿Son ahora las empresas las dueñas de la verdad o siguen siendo los gobiernos? Ahí hay un caso muy interesante que estuvo pasando estos días en Estados Unidos, una contradicción muy fuerte. El gobierno de Estados Unidos le pide a una empresa muy conocida de inteligencia artificial que los ayuden en temas de cuestiones militares, porque ellos tienen la capacidad y más. La empresa se niega, pero al mismo tiempo esa empresa tiene toda la información y toda la capacidad para hacerlo. Entonces el gobierno entra, por ejemplo, en una encrucijada de decir, bueno, esta empresa X, no X de Twitter, sino cualquier empresa, tiene toda la capacidad de generar un ataque contra mi propio país y al mismo tiempo está alojada en mi propio país. Y yo no puedo decirle nada porque es una empresa privada. Entonces empezamos a discutir cuáles son los límites de la libertad digital y cuáles son los límites de los gobiernos y las empresas. Hasta dónde la libertad es realmente libertad. También hubo una discusión muy fuerte hace un mes. Uno de los creadores de la inteligencia artificial empezó a poner en tela de juicio lo que él mismo ayudó a construir. Se dio cuenta quizás que atentaba contra su propio modelo de subsistencia. ¿Qué hay de cierto en que las inteligencias artificiales, el ChatGPT, las redes, terminan monopolizando nuestra discusión cotidiana? Bueno,
la mayoría de las discusiones cotidianas que tenemos, en realidad, en general, nacen desde las inteligencias artificiales que proponen a través de lo que vemos en el teléfono celular. La mayoría de las conversaciones están moldeadas por lo que vemos en los teléfonos celulares. ¿No te pasó alguna vez que vos estás conversando de que querés, por ejemplo, comprarte una heladera nueva? Estás conversando con alguien, tenés tu teléfono. Sí, te aparece el aviso. Y empiezan a aparecer publicidades de heladeras en Mercado Libre, heladeras en otras plataformas de venta, qué sé yo, cualquier plataforma de venta online, Frávega, de donde podés comprar. Y ahí empezamos a pensar, ¿hasta dónde los teléfonos nos escuchan? Puede ser que nos estén escuchando todo el tiempo y de ahí saquen información y empiecen a plantear entonces también el hito central, ¿cuál es el tema de la conversación que vamos a tener hoy? ¿Cuál es la que vamos a conversar mañana? Porque generalmente decimos, uy, mirá lo que vi en tal o cual plataforma, mirá lo que vi en Facebook, me mostró esto. ¿Me lo mostró porque Facebook me lo quería mostrar o me lo mostró porque sabe que es lo que yo quiero ver? Y ahí... ¿Cómo repercute esto en la diaria de los chicos? Porque es mucho más fácil entrar en inteligencia artificial que agarrar un libro y leerlo. Bueno, hay un problema muy grave en términos pedagógicos de aprendizaje. No se recomienda el uso de pantallas hasta más o menos entrada ya a la adolescencia. Hay bastantes países que están regulando el uso de pantallas en las juventudes, en los niños y en adolescentes también, porque como todo es tan inmediato, esta cultura de la inmediatez, hace que los niños tengan una capacidad de atención de un tiempo muy corto, 5 segundos. La mayoría de los niños, esto está estudiado, tienen una capacidad de atención de 5 segundos, cuando en general solía ser 40, 45 minutos que una persona podía prestar atención en una clase de una escuela habitualmente. Entonces, por eso es que se está replanteando el hecho de decir, bueno, saquemos los celulares de las escuelas. Eso no es tampoco una solución, porque vos sacás los celulares de las escuelas. Bueno, de hecho, muchas escuelas lo que están haciendo es, entrás al aula, lo dejás en un locket, salís del aula, lo sacás del locker. Claro, el tema es que cuando lo sacás del locker no te pones a leer un libro, sino que seguís mirando TikTok. No, está bien, pero en el transcurso de las 2 horas de clase, sí, por lo menos lo único que tenés que estar enfocado es en la atención al docente. El tema es que el daño se produce... Y además, si el docente es vivo y te exige buscar algo en un libro que te hicieron comprar, sí, porque además es esa, te lo hicieron comprar, dale. Es mucho, empezás de nuevo a reconectar con la lectura. Sí, lleva mucho tiempo. La reconexión de la mente de una persona que está aprendiendo y las nuevas neuronas lleva mucho tiempo. Por eso tiene que haber más tiempo leyendo un libro que mirando una pantalla. Eso desde ya. Maca, te propongo un ejercicio. Dale. Metódicamente, una vez por semana, cada 15 días, cuando vos lo creas conveniente. Armemos un tema, porque realmente a mí me preocupa mucho, no tanto por mí, porque yo realmente utilizo la inteligencia del ChatGPT para controlar el cloro de la pileta. Le saco una foto, le digo, che, ¿está bien esto? ¿Está mal? Bueno. Y el tipo me lo dice. Ahora, no para escribir, no lo utilizo. ¿Por qué? Porque, dale, si no, ¿en qué me entretengo? Muchos colegas lo están haciendo. Pero sí tengo preocupaciones para el futuro, preocupaciones para cancelar dentro de 10 años. Muy bien. ¿Cómo hago para seguir estando en el sistema sin ser corrido por estas cuestiones? ¿Te parece? Me parece espectacular, así lo haremos. Maca, perdón que te haya cagado pedo. Se acepta, se acepta. ¿Me conoces? Se acepta con cariño, siempre. Gracias. Gracias a Gracias hasta. Nos vamos, nos reencontramos la semana que viene con más Sentido Común. Ustedes han sido muy amables. Muchas gracias.